Hola, buenos días, mi nombre es Josefina Gana y el doctor Siegfried Wolf me pidió ayuda con el libro La Metamorfosis. Así que vengo con el propósito de ayudarlos a analizar y a entender la trama y el tema del libro. La Metamorfosis es el libro probablemente más conocido que tiene Franz Kafka. ¿Quién es Franz Kafka? Él fue un muy reconocido escritor, desarrolló su carrera literaria en el idioma alemán. Nació en Praga el 3 de julio de 1883, por lo tanto vivió cuando todavía se estaba bajo el imperio austrohúngaro. Él provenía de una familia judía. A él se le suele atribuir el concepto de bohemio, lo que quiere decir que fue un escritor que llevó una vida bastante alternativa, libre, ciertamente desordenada, que apreciaba la cultura y el arte por sobre lo convencional. Es un autor muy influyente en el siglo XX, principalmente por su nivel de entendimiento de la mentalidad de los personajes y por el uso del espacio junto a lo real, lo simbólico y lo fantástico. Estudió Derecho, ejerció por un muy corto periodo de tiempo y luego se aferró realmente a la literatura. Enfermó de tuberculosis, estuvo mucho tiempo delicado de salud y ahí fue en donde escribió varias de sus obras y luego el 3 de junio de 1924 falleció. El conflicto de esta historia es el cambio repentino que ocurre con el aspecto físico de Gregorio. Tal como dice en el libro, se despertó una mañana después de un sueño intranquilo. Se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Así es, se había convertido en un insecto. Algo parecido a una cucaracha. Esto conmocionó fuertemente a su familia, incluso su madre se desmayó al verlo. Su padre le pegó para hacerlo entrar a su cuarto. Le generó mucho rechazo ver a su hijo convertido en un insecto grotesco. Su hermana Greta le asustaba su aspecto, pero fue bastante amable en un principio. Le llevaba comida, una vez ordenó su cuarto para que tuviera espacio, pero para que ocurriera esto, Gregorio debía taparse o esconderse. Esto no duró mucho hasta que comenzó a repudiarlo. Esto genera varios conflictos familiares, aun cuando la solución fue que Gregorio se mantuviera en su cuarto, escondido. Digo solución porque no es una solución que Gregorio estuviera escondido en su pieza, sino fue más una solución rápida, es como un método de defensa. Quedó aferrado a su pieza, la cual se volvió un basural, y ahora que menciono el entorno, me ocurrió que nunca quedó muy claro las dimensiones del espacio de Gregorio y de Gregorio. Creo que era algo, probablemente Kafka lo hizo a propósito, pero creo que era algo bastante esencial para poder imaginarse mejor la historia. El clímax ocurre cuando se quedan 3 huéspedes en la casa de los Samsa y por error terminan viendo a Gregorio, se aterran, se van, Gregorio queda lastimado, la familia se enoja, un desastre. Como hablé antes de solución, creo que el final de esta problemática, como también el final del libro, es la muerte de Gregorio. Nunca en la historia se propone o se da lugar a una solución para el problema físico del personaje principal. Todo se acaba cuando muere. Yo creo que el tema fundamental del libro es el cambio. No solo el aspecto físico de Gregorio, que es el eje central de la historia, sino que también este cambio detona otros cambios, no solo en Gregorio, sino que en su familia, en su casa, y cómo también durante la historia vemos cómo cada personaje maneja este hecho. ¿Por qué para mí es el tema fundamental? Primero, porque el libro y la historia giran en torno al cambio físico que ocurre en Gregorio. De hecho, la historia y el libro finalizan con la muerte de este personaje, acabando así la vida de este cambio. En segundo lugar, como dije anteriormente, el cambio físico de Gregorio detonó diversos cambios en su ambiente, físicos como psicológicos, hasta sociales dentro de la familia. Inmediatamente lo relacioné con la ciencia, como por ejemplo si yo junto dos moléculas, la nueva molécula deja de llamarse igual que antes, aunque provenga de la misma. Y tal cual como en la ciencia, los organismos tienen la capacidad de adaptarse y si no pueden, mueren. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los trasplantes. Si yo rechazo el órgano trasplantado, debo buscar otro o muero. Y esto fue lo que le ocurrió a Gregorio y a su familia también. Fueron incapaces de adaptarse, no hubo una supervivencia, sino un método de defensa para no aceptarlo realmente. Y desde aquí, finalizando, creo que es importante mencionar y analizar el título de la obra. La metamorfosis de la biología es una transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico.
y que afectan no solo a su forma, sino también a sus funciones y a su modo de vida. En otras palabras, es un cambio. ¿Por qué los animales hacen metamorfosis? El hecho de que en distintas etapas de un mismo ciclo vital se exploten distintos recursos, en algunos animales exige un cambio. Es una ventaja para ellos. Y es aquí donde me pregunto, ¿realmente hubo una metamorfosis? Porque no hubo adaptación. Ni Gregorio ni su familia internalizan o aceptan el cambio. El mismo libro lo dice. La verdadera razón por la que no se mudaban era porque ello les hubiera obligado a asumir plenamente el hecho de que habían sido alcanzados por una desgracia inaudita, sin precedentes. ¿Se cumplió el proceso de metamorfosis? En esta nueva etapa de Gregorio, ¿qué recursos explota? ¿En qué los beneficia? ¿Dónde vemos la ventaja que es para los animales que hacen la metamorfosis? ¿Encuentra alguna enseñanza? Muchos me preguntaron si recomendaba el libro, y aunque no es mi estilo de lectura, creo que es un libro que hay que leer más de una vez en la vida. El libro lo vas a interpretar según el personaje con el cual te identifiques de la obra, y por eso creo que es bueno leerlo más de una vez. Según la etapa que estás viviendo, puede ayudarte de diferentes maneras, porque toca temas cotidianos como lo es los problemas familiares, los problemas económicos, la autoestima y principalmente el tema del cambio. Por eso les dejo esta cita del libro. Viajar es fatigoso, pero no podría vivir sin viajar. Los cambios muchas veces son difíciles, pero ¿podemos vivir sin cambiar? Espero haberlos ayudado a que entendieran. Cualquier cosa, cualquier pregunta me la pueden dejar y feliz de contestarles. Muchas gracias.